¿Qué tal mis hermanos? Buenas noches, Dios les bendiga. Y bueno, una vez más vamos a estar en este tiempo con nuestro adiestramiento. Y como bien les había comentado la semana pasada, es importante que no nos perdamos cada martes nuestro adiestramiento. Sobre todo, de por sí siempre debemos de estar en todo las enseñanzas del Señor, pero aquí sí es muy importante que estemos atentos y poniendo, fíjense, toda la atención posible, porque dentro de este obrar evangelístico, los grupos de comunión familiar son una estrategia precisamente para llevar a cabo la evangelización, y es de lo que el Señor va a estarnos hablando en estos días de adiestramiento. La semana pasada ya lo vimos una parte que es una estrategia, estos grupos de comunión familiar, o que lo que llamamos también discipulado, y que en este grupo todos los que estamos formando parte de este grupo lo tomamos el día viernes, ¿ok? Entonces ya hablamos que es una forma, ¿sí?, o una estrategia para poder evangelizar. Y el día de hoy vamos a estar hablando acerca en sí que es un grupo de comunión familiar, ¿ok? Por eso es tan importante que ustedes estén atentos para que sepamos cómo es el obrar del Señor, cuáles son las estrategias y cuál es ese plan del Señor. Él ya dejó diseñado un plan para alcanzar a las naciones, y dentro de ese plan obviamente hay estrategias para alcanzar ese plan, ese objetivo, ese propósito. Y una de esas estrategias, repito, es los grupos de comunión familiar. Entonces, estos grupos de comunión familiar les llamamos también las matrices, donde ahí es donde se gestan los nuevos discípulos y a los que van a nacer a esa vida espiritual. Amén, mis hermanos. Vamos a dar continuidad en la página 47 y nos dice o nos habla acerca de los grupos de comunión familiar. Y dice aquí que el grupo de comunión familiar es la mejor forma de involucrar a la iglesia. Recordemos que iglesia somos todos y cada uno de nosotros. Eres tú, soy yo, ¿sí? Y entonces este grupo de comunión familiar es una forma de involucrarnos a nosotros, la iglesia, fíjense, en lo que es el evangelismo, en el discipulado, en la adoración, en seminarios y en otras actividades. ¿Por qué? Porque todos los que pertenecemos a un grupo de comunión familiar o discipulado, obviamente estamos llamados, y dentro de las tareas, dentro del reino de Dios al cual ya pertenecemos, pues es el de ir y llevar las buenas nuevas, esto es, evangelizar. Recordemos que el grupo de comunión familiar o discipulado, precisamente, ahí se nos discipula, es decir, ahí se nos enseña, ahí se nos va formando. También allí adoramos, cuando nosotros oramos al Señor, también tenemos momentos de adorarlo porque le expresamos lo que Él es. También nos dice que nos involucra en seminarios y otras actividades. Recordemos que en los grupos de comunión familiar, ya sea de forma personal o en el chat que tenemos, que es del grupo, se convoca a las diferentes actividades o se les dan a conocer las diferentes enseñanzas. Háblese de los cultos los domingos y los miércoles, Reforma Apostólica el lunes, el discipulado también del apóstol Ronald los martes, ¿verdad? El viernes lo tenemos presencialmente, nuestro discipulado. Entonces también se les da el anuncio, una vez al mes está el discipulado de mujeres, que se llama así, pero es para toda la iglesia, llámese hombres o llámese mujeres. Tenemos también nuestros congresos. Entonces, a través del grupo de comunión familiar, ¿sí?, es que estamos involucrados. Ahí se nos dan a conocer todas estas
podría decirse, actividades, pero que forman parte del desarrollo de cada uno de nosotros, forman parte de nuestra formación como discípulos y para que la imagen de Cristo sea cada día más formada en cada uno de nosotros. Amén. Bueno, también nos dice que además es la estrategia que la iglesia en el libro de los Hechos realizaba con
también espiritualmente, logrando comunión y permanencia de los frutos obtenidos y permitiendo la formación de nuevo liderazgo, llevándolo hacia la madurez espiritual, ¿sí? Entonces es una estrategia para que la iglesia no nada más crezca en número, o sea, no nada más vengan personas y personas, sino que también todos esos que vienen crezcan espiritualmente y que todos, absolutamente todos los nuevos y los que ya estábamos antes, lleguemos a un perfeccionamiento, esto es, a una madurez espiritual, ¿sí? Y nosotros, sobre todo los que ya estamos con antelación, somos los más responsables, mis hermanos, de estar ya en un nivel de madurez. ¿Para qué? Para que así como los discípulos los veían ahí a Cristo, ¿sí? Veían ahí a Cristo, así también vean en nosotros a Cristo. Entonces, no nada más es discipular también con palabras, sino también con nuestro estilo de vida. Y también evangelizar, no solamente llevando con palabras las buenas nuevas, sino que a través también de nuestro estilo de vida. Amén. Luego nos dice aquí que qué es un grupo de comunión familiar. Y un grupo de comunión familiar no es más que un grupo, fíjense, de personas, pero que se han convertido y a quienes se les ha designado en un grupo de comunión familiar al cual deben de asistir, ¿sí? Estos grupos de comunión familiar pueden comenzar a armarse, estos grupos, a partir de 2 personas a 3. Así de fácil. Van a decir, qué poquito, sí, pero no importa, por algo se empieza. Les quiero comentar, ¿cómo se empieza un grupo de comunión familiar? Bueno, pues tiene que haber un anfitrión. ¿Qué es un anfitrión? Bueno, es la persona que presta su casa para que ahí se reúnan las personas y pueda llevarse a cabo el grupo de comunión familiar. Ahí se lleve a cabo la enseñanza. Así se le llama, el anfitrión. Y obviamente tiene que haber una persona que lleve la enseñanza, que lo conocemos como discipulador. Entonces pueden empezar por lo mientras así, el anfitrión y el discipulador. A veces, mis hermanos, fíjense qué hermoso el Señor, a veces empieza así un grupo de comunión familiar donde el anfitrión es un matrimonio y el mismo discipulador también puede ser cualquiera de los esposos, o mamá e hijos, como pasó en mi caso, ¿sí? Con mis hijos. Yo anteriormente de estar aquí en Veracruz estuve en Iguala, pues no conocía a nadie más que los de la oficina y empecé a hablarles, ¿verdad? Y empecé el grupo de comunión familiar con mi hijo Javier y ya luego se adhirieron 2 personas de ahí mismo de las oficinas. No tuve oportunidad de que este grupo creciera, pues nada más estuve 5 meses en Iguala. Pero bueno, gracias a Dios tuve la oportunidad de que esas 2 personas estuvieran semana con semana el día que lo hacíamos, que creo que era un día, no me acuerdo, creo que era jueves, lo hacíamos y estuvimos teniendo nuestro grupo de comunión familiar en la ciudad de Iguala. Pero empezamos así pocos, pero después, miren, tienen que seguir llegando más personas. Y aquí nos dice nuestro libro que el mínimo de personas que puede haber en el grupo de comunión familiar son 7 y el máximo 18. Podemos empezar con 2 personas, pero obviamente tiene que ir creciendo con un mínimo de 7 y máximo de 18. Digo, al principio a lo mejor luego crece a 4, luego a 5 y así, hasta llegar
a 18. Y no quiere decir con esto que cuando llegue a 18 ya no voy a evangelizar. Ahorita lo vamos a seguir viendo. Nos tenemos que multiplicar, mis hermanos. Y recordemos, el grupo de comunión familiar es la principal estrategia para evangelizar y para que haya ¿qué? Multiplicación. Y no solamente de personas, sino de la imagen de Cristo. Amén. Entonces, es bien importante que lo tengamos bien presente. Los grupos de comunión familiar son sumamente importantes. Y recuerden, hay un anfitrión y un discipulador. En el caso de Veracruz, que aquí se está formando, los que estamos en ese grupo somos la iglesia, ¿sí? Misión Cristiana del Calvario en Veracruz. Y pues estamos empezando, pero debemos de quitar de nuestra mente toda limitación y de vernos, ay, somos bien poquitos, ay, ¿cómo vamos a decir que es una iglesia? Somos iglesia, cada uno de nosotros es iglesia, pero tenemos ya que multiplicarnos, mis hermanos. Recordemos que esta semana estamos en la semana de ayuno y que ese ayuno es con el propósito, ¿verdad? Lleva como propósito el de que nosotros entendamos esa misión evangelística que tenemos para que empecemos a actuar. Y al actuar quiere decir que se tiene que ver a través de la multiplicación de discípulos. Amén. Entonces, cuán importante es el que nosotros entendamos que el ser discipulados, el estar en un grupo de comunión familiar es una gran bendición porque estamos recibiendo vida a través de la palabra de Dios. Pero no nada más es eso, es de que lo que yo estoy recibiendo, yo lo ponga en práctica, lo ponga por obra y empiece a hacer todo lo que Dios me ha dicho que debo de hacer. Y entre ellos es el de llevar las buenas nuevas, el de hacer discípulos, ¿sí? Pero por eso estoy en un grupo donde estoy siendo capacitada. ¿Para qué? Pues precisamente para dar la talla, para poder estar llevando esas buenas nuevas. Amén. Y bueno, les comentaba, retomando un poco, que hay un anfitrión y un discipulador, y que en mi caso pues tanto soy la anfitriona como también yo soy la discipuladora. Pero fíjense, vamos a ir avanzando y se van a dar cuenta a lo que todos y cada uno de nosotros debemos de llegar. Nos dice aquí que se reúnen en el grupo de comunión familiar, nos reunimos con el propósito, fíjense, de aprender, ya lo habíamos dicho, ¿verdad?, los principios de la vida cristiana, es decir, conocemos a Cristo, aprendemos el carácter de Cristo para que ese mismo carácter se vea en nosotros, se forme en nosotros para que sea evidente. También en el grupo de comunión familiar se tiene el propósito, de que se aprendan las bases doctrinales. Además, se nos involucra en el ministerio que la iglesia realiza, o sea, en todas sus actividades y en todas sus enseñanzas. Esta enseñanza hará que estas personas sean obreros conforme a la palabra de Dios. Todos somos obreros, todos estamos al servicio de Dios. Y al estar al servicio de Dios, quiere decir que vamos a estar evangelizando y posteriormente trayendo a nuevas personas a la iglesia para que se conviertan al Señor o se confirme su conversión. Es decir, mi labor es llevar las buenas nuevas, anunciar, ¿sí?, el mensaje del reino de Dios para que las personas se arrepientan de esa vana manera de vivir y que vivan bajo el gobierno de nuestro Señor. El decir convertir quiere decir que aceptan a Cristo en sus vidas, es decir, se convierten a Él, renunciando al estar viviendo en su humana sabiduría y permiten que sea Dios el que gobierne sus vidas. Eso es convertir, ¿sí? Entonces,
una vez llevando esas buenas nuevas, miren, hay que traerlos al grupo de comunión familiar para que ellos conozcan de Dios, para que ellos conozcan el carácter de Cristo y se den cuenta que para eso Cristo murió en la cruz, para que para el perdón de sus pecados, tengan ese libre acceso con el Señor y sean transformadas sus vidas, el que ellos se vuelvan nuevas criaturas, ¿sí? Entonces, ahí, ¿sí? Ellos empiezan a estar en esa conversión. Pero pueden ser personas, las que se convierten, pues obviamente que no conocían de Cristo. Pero habrá algunas que ya hayan sido, se hayan convertido a Cristo, pero por alguna cuestión se separaron, se aislaron, se alejaron. Entonces hay que volverlos a traer al camino del propósito de Dios y miren, confirmarlos. Amén. Luego nos dice también que dentro del grupo de comunión familiar se crea un ambiente familiar donde se ministran las necesidades personales y ocurren milagros y sanidades. Todos los que estamos aquí en este grupo, ¿verdad? Que después de nuestra enseñanza tenemos un momento para poder tener un momento de comunión donde platicamos, pero platicamos y hablamos como dice la Escritura, en edificación. Nos une el amor, la pasión por nuestro Señor Jesucristo y damos testimonio de lo que nos pasa, así como también ministramos acerca de las necesidades, oramos por las necesidades que pueda tener el grupo o de familiares, ¿verdad? Pero todo eso se hace en el grupo. Se pide, en algunas ocasiones se les pide que oren precisamente para que ustedes se vayan desarrollando, porque ese también es uno de los propósitos del grupo de comunión familiar, como les dije anteriormente, el que cada uno de nosotros vayamos madurando. Y madurando implica el saber orar, el saber pedir, el tomar experiencia para poder compartir la palabra. ¿Por qué? Porque recuerden que tiene que haber multiplicación. Imagínense, nuestro grupo va a crecer, porque no quiero decir puede crecer, no, es que debe crecer, entonces va a crecer. Cuando lleguemos a 18, que ese es el tope. ¿Y por qué ese tope? Porque en los grupos de comunión familiar se da una atención personalizada y no va a ser lo mismo un grupo de comunión familiar de 30, que imagínense para 30 y que si tienen alguna duda o demás, pues no se les va a poder poner la misma atención. Y aquí lo importante es que todos entendamos, que todos recibamos la palabra de una manera correcta. Entonces, está comprobado que hasta 18 todavía es el límite donde nosotros podemos dar una atención más personalizada. Pero ¿qué pasa? Tenemos que multiplicarnos. Entonces, ahorita somos 7 en el grupo. Bueno, 8 con nuestra hermana Irene, aunque no está físicamente con nosotros, pero de todas maneras pertenece al grupo. Entonces, 8. Se tienen que multiplicar. Entonces, esos 8 por lo menos tenemos que dar uno más. Entonces, cada uno de los 8 que traiga como fruto 1, ya van a ser 8 más. Entonces, aquí tendría que haber 16. Pero si ese 1 que cada uno de ustedes, valga la redundancia, trajo, también trae a otro, entonces imagínense, esos 8 que trajimos nuevos traen otros 8. Entonces 16 y 8 ya serían 24. Yo soy la única discipuladora aquí y yo no puedo, bueno, haría todo lo posible, ¿verdad? Y sí pudiera, pero no es del diseño de Dios que estuviera atendiendo los 24. ¿Qué quiere decir con eso y a dónde los quiero llevar, mis hermanos? Que todos y cada uno de ustedes tiene que estarse capacitando, porque cuando esto
ocurra la explosión del modelo, ocurra que esa multiplicación, tiene que haber más discípulos. Y entonces, bueno, vamos a suponer el hermano Alberto, el hermano Alain, pues bueno, ahí ya tenemos, y obvio, entonces nos empezamos a dividir a las personas para que haya grupos con la cantidad de personas o de discípulos, como lo dice el diseño, y se pueda impartir bien una enseñanza, porque tenemos esa responsabilidad. Amén. Y entonces, pues también tenemos que ver dónde vamos a hacer esos grupos. Tiene que haber anfitriones, ya sea la casa del discipulador o si no, pues la casa de alguno de los discípulos. En los lugares donde la iglesia es mucho más grande, no es precisamente en la casa de los discipuladores, es en la casa de alguno de los discípulos, los que fungen como anfitriones. Entonces, vean todo hacia dónde apunta, mis hermanos. Entonces, que hoy con lo que el Señor nos habla, nos haga entender, porque ya tenemos la mente de Cristo, la gran responsabilidad, pero el privilegio, porque el Señor está confiando en nosotros para que llevemos su palabra y enseñemos a otros. Pero Él ya nos ha capacitado, Él ya nos dio todas las herramientas. Ahora que nos corresponde a ti y a mí prepararnos para poder también preparar a otros. Somos obreros del reino de Dios, y qué mejor trabajo. Recordemos que la Escritura dice que el trabajo en el Señor no es en vano. Entonces el Señor es el que nos fortalece, y no importa el trabajo que dentro del mundo, en lo secular, realicemos. Miren, mis hermanos, Dios nos da la fortaleza, nos guía para poder administrar nuestros tiempos, y que nos dé precisamente tiempo de hacer todas las cosas. Y se puede, y se los digo porque yo estoy en ello. Amén. Entonces, mis hermanos, no nos cansemos y no nos limitemos, porque tenemos todo para poder hacer como el Señor dice. Amén. Aquí también nos dice que cada grupo de comunión familiar, ¿sí?, al llegar a su capacidad de crecimiento, que es lo que acabamos de ver, entre 7 a 18 personas, cumplirá 3 funciones. Una, la de edificar para llevar a cada persona a la madurez espiritual a través del discipulado. 2, el de multiplicarse en más grupos. Y 3, en seguir evangelizando para que la iglesia siga creciendo. No es más que crecer, crecer y crecer. Somos personas que estamos llamados a multiplicarnos. Recordemos lo que dice en Génesis, ¿sí? Nos dio una orden el Señor, dijo: fructificar y multiplicar. Y esa orden sigue vigente. Entonces, nos tenemos que multiplicar, pero ya no es tiempo de que sigamos dormidos. Ya hemos recibido mucho del Señor y se tiene que dar evidencia. ¿Cómo podemos decir que hemos entendido lo que Dios ha hablado si no nos multiplicamos? Entonces es tiempo para que nosotros estemos dando ¿qué? Fruto. No podemos ser estériles. De hecho, el Señor no nos hizo estériles. Entonces es tiempo de que empecemos a dar fruto, y fruto en abundancia. Se tiene que ver esa multiplicación, pero ¿cómo? A través de que nuestro grupo esté creciendo. Y no nada más creciendo el grupo, sino que todos y cada uno de nosotros estemos creciendo y desarrollándonos en lo espiritual para poder estar dando evidencia, mis hermanos. Y cuando ya se esté multiplicando en número el grupo, salgan de aquí más discipuladores para seguir enseñando y seguir la obra del Señor. Amén. Nos dice también que una de las metas en cada grupo
es que cada miembro, fíjense, se convierta en un líder, o sea en un discipulador que es capaz de dirigir otro grupo sin dejar de pertenecer a su grupo, ¿sí? Entonces, se tienen que volver discipuladores, tienen que llegar a ser discipuladores para que ustedes ahora discipulen a otro grupo de personas, pero eso no quiere decir que dejen de ser discipulados en el grupo al que pertenecían. En mi caso, que doy el discipulado a cada uno de ustedes los días viernes, yo lo tomo antes de dárselo a ustedes, porque no podemos enseñar si no hemos sido enseñados antes, ¿sí? Y ahorita, como está el discipulado del apóstol Ronald, yo tomo el discipulado del apóstol Ronald los martes, ¿sí? Y aunque no lo crean, a las 10 de la noche o a la hora que sea, yo estoy viendo el discipulado del apóstol Ronald. El miércoles lo vuelvo a repasar, ¿sí? Y el jueves yo lo tomo directamente con la profetisa Alejandra. Claro que el viernes, la verdad, yo ya cuando se los transmito, por lo menos yo ya tomé la enseñanza 2 veces, por lo menos. Por eso les digo que sí es posible, mis hermanos. Amén. Entonces, ahí me estoy capacitando, porque yo les tengo que transmitir, pero ustedes también se tienen que capacitar. ¿Por qué? Porque tenemos que madurar para poder así estar enseñando a otros. Amén. Nos dice aquí que la multiplicación de cada grupo en más grupos dependerá del número de crecimiento que cada grupo logre alcanzar. Y nos pone un ejemplo. Si un grupo llega a tener 7 miembros, podrá multiplicarse en 7 o en más, o sea, con una persona que lleve cada uno, ¿sí? Si un grupo llega a tener 10, podrá multiplicarse en 10. Y si llega a tener 18, podrá multiplicarse en 18. De preferencia, las parejas de esposos deben trabajar juntos en un grupo, o en algunos casos el grupo puede ser dirigido por una persona soltera. En este caso yo soy discipuladora, estoy soltera y pues bueno, yo doy solita el discipulado. Pero suponiendo que haya un matrimonio, entre los dos pueden estar dando el discipulado. No quiere decir que los dos hablen a la vez, ¿verdad? A lo mejor en una semana el discipulado lo da la esposa, la próxima semana lo da el esposo. O muchas veces también tenemos alguna actividad que no nos permita el poder asistir. Si es el caso de la esposa, entonces asiste el esposo, o viceversa, ¿no? Pero los dos tienen que estar involucrados. Los dos van al grupo de comunión familiar, se da la enseñanza, la da uno, pero asisten los dos. Amén, mis hermanos. Y en los casos de que el discipulador o la discipuladora sea soltera, pues bueno, pues solito lo damos, no hay de otra. ¿Ok? Nos dice que, como se puede notar en esta estrategia evangelística de los grupos de comunión familiar, el número no es el importante. Fíjense qué es lo importante, sino es el estilo de vida y la capacidad. Como discipulador, mis hermanos, nosotros ya no podemos vivir como vive el resto del mundo. Debe de haberse en nosotros un estilo de vida diferente al de los demás. Se tiene que ver que somos personas que hemos sido capacitadas por Dios, que estamos viviendo bajo el regir del Espíritu de Dios, ¿sí? Porque si no, ¿qué vamos a multiplicar? ¿Sí? Y fui llamada a multiplicar la imagen de nuestro Señor Jesucristo, no a multiplicar la imagen de Connie, no,
sino la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por eso aquí lo importante es el estilo de vida y la capacidad. Por eso también tan importante que estar inmerso y estar atento a todas las enseñanzas. Amén. Dice que es importante precisamente el estilo de vida y la capacidad porque entendemos que no existe en la Biblia un número multiplicador como base para los grupos. Ejemplo, si fuera el número 12 la base, que es el número de Jesús que Jesús escogió, solo fue para su equipo apostólico y en ningún momento vemos que Pedro se multiplicó en 12 y lo mismo vemos en Jacobo o en Juan lo hayan hecho. Además, en la parábola de los talentos en Mateo 25, le dio a unos 5 talentos, a otros 2 y al otro 1, y 2 de ellos, ¿sí?, se multiplicaron no en la misma cantidad, sino que cada uno lo hizo conforme a su capacidad. Es por eso que en esta estrategia está el llegar al mínimo de 7 y al máximo de 18 para que cada uno desarrolle su máximo potencial de liderazgo. La iglesia, como parte de su estrategia evangelizadora más importante, debe establecer grupos de comunión familiar, sin que por ello se dejen de hacer otras actividades evangelísticas enmarcadas dentro de los principios cristianos. Amén. Aquí nos lo dice claramente. El número que hablamos nosotros es solamente en razón de poder ejercer un liderazgo más efectivo y de un potencial que alcance el objetivo, ¿sí?, de llevar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. A eso obedece, pero no a algún otro número que la Escritura en sí ponga. No, porque Jesús tomó a 12 discípulos, pero los discípulos no tomaron también a 12. Recordemos que Pedro, allí en los Hechos, cuando él empieza a hablar en la multitud, dicen que se convirtieron más de 5,000. Imagínense. Ay, ojalá pudiéramos hacer eso, ¿verdad, mis hermanos? A ver, ¿escucho? ¿Sí les gustaría? Mis hermanos, yo les voy a decir, no debemos desear el poder convertir a 5,000. Debemos de tenerlo en mente y no 5,000, sino más, porque ya nuestro Señor Jesucristo dijo que cosas mayores que las de Él haríamos nosotros. Entonces, podemos hacerlo. A eso fuimos llamados. Entonces, y esa es nuestra gran tarea, nuestra gran comisión. Y lo tenemos todo porque día con día el Señor nos da alimento. Su palabra es transformadora y su palabra nos guía. Entonces, mis hermanos, no tenemos excusa para no estarnos multiplicando y para no estar dando el fruto que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Amén. Entonces, eso es el propósito de los grupos de comunión familiar. En síntesis, ¿qué es un grupo de comunión familiar? Es el grupo de personas, ¿sí?, donde van a ser enseñadas, y a través de estos grupos de comunión familiar, ¿qué es lo que va a pasar? ¿O qué propósito tienen? El de evangelizar, el de discipular, el de adorar, ¿sí? Y también nos tiene que llevar a esa multiplicación de personas, pero que no, el número de personas no es lo importante. Recuerden, es el estilo de vida y la capacidad para que nos desarrollemos de tal manera que seamos totalmente capaces de ser unos líderes o discipuladores que miren, que transmitan la palabra, pero también con el estilo de vida estar enseñando, mis hermanos. Y así la imagen de nuestro Señor Jesucristo se esté multiplicando. Amén. Ese es el propósito del grupo de comunión familiar. Esos son los grupos de comunión familiar y es bien importante que entendamos todo lo que significa un grupo de comunión familiar y cuál es el objetivo.
es desarrollarnos. Por eso, mis hermanos, cada día tenemos que estarnos desarrollando y, por qué no decirlo en estas palabras, puliendo más. Ya no nada más veamos el grupo de comunión familiar, el lugar donde llego a refrescarme, el que llego a aprender, que sí, así debe de ser, pero también debo de entender que todo yo lo que estoy aprendiendo ya lo tengo que estar poniendo por obra, ¿sí? Ahí es donde tenemos que desarrollarnos, aprender también a orar de la manera correcta, el de saber cómo instruir, desde instruir ofrendas, cuáles son, cómo puedo ver yo qué versículos o qué porción de la escritura sirve de fundamento para instruir una ofrenda. Todo eso tenemos que ir aprendiendo, mis hermanos. Amén. Entonces, eso es lo que hoy el Señor nos habla, y es bien importante, mis hermanos, que lo tengamos bien presentes para estar haciendo y que logremos que, miren, que venga esa explosión demográfica de discípulos. Amén. Bueno, mis hermanos, el Señor les bendiga y seguimos en contacto y seguiremos aprendiendo al respecto. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.